hermanos presbíteros concelebrantes, hermanas de este monasterio de la Visitación en Valladolid, que celebráis hoy a San Francisco de Sales, amigos todos. Acogemos en la Eucaristía el amor del Señor. Es algo siempre inédito y sorprendente. Dios se hace cercano a nosotros y ofrece su vida por nosotros. Es un acontecimiento eterno, único, y que por ser eterno atraviesa los tiempos y los sitios y nos permite ser contemporáneos y acoger así hoy el amor inmenso que viene a nuestros corazones. Este mismo amor que toca el corazón de Francisco de Sales. Esta misma presencia que irrumpe en su vida y se hace en él llamada vocación. Deseo de servir al Señor y a los hermanos en el ministerio sacerdotal, dejando su vida, su familia, los proyectos que sus mismos padres tenían para él, sus estudios, su carrera, no para tirarlo todo eso a la cuneta, todo lo contrario, sino para descubrir él y proponer a los demás que en medio de la vida ordinaria, de los diversos asuntos, de las diversas vocaciones que hay en la vida de la Iglesia, de las tareas que se realizan en medio del mundo, de la vida que se vive en las familias y se comparte en la sociedad, es posible vivir el amor de Dios. Es posible una vida devota. Es posible dar como un color nuevo a todo aquello que vivimos y hacemos, poniendo en cada cosa, por pequeña que sea, el amor que recibimos de Dios. Por eso venimos a la Eucaristía, hermanos, y acogemos la palabra que nos alienta, que nos propone hoy una sabiduría que brota del mismo corazón de Cristo, que nos convoca a hacer la voluntad de Dios, como hemos cantado en el Salmo, que nos hace caer en la cuenta de que muchos de los saberes de este mundo, que tantos afanes nos cuestan y que provocan, desgraciadamente, en la sociedad en la que estamos, saberes marcados más por el puesto en la vida, por los dineros, por los prestigios y poderes, tantos enfrentamientos, o una sabiduría marcada hoy por la realización de uno mismo, por la autonomía, por el salzar lo que el individuo es como una especie de ente aislado que va como contagiando una suerte de desconfianza en los ambientes en los que se desarrolla nuestra existencia y en las sendas complicadas de las relaciones entre los hombres en el mundo en el que vivimos, tantas injusticias y tantos enfrentamientos, tantas desconfianzas e incluso guerras. El Señor nos propone una sabiduría nueva, la sabiduría que hemos contemplado hace nada en el pesebre, la sabiduría que nos sorprende en la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Francisco de Sales quedó deslumbrado por la sabiduría del humilde nazareno, del que entregó su vida sacrificándola en la cruz. Y quiso contárselo a los demás, quiso hacerlo llegar, descubriendo el valor que la imprenta tenía en aquel momento de la vida de los hombres, cayendo en la cuenta hoy en el que tanto nos relacionamos a través de mensajes, a través de pantallas, a través de instrumentos. Francisco de Sales descubre la posibilidad de reproducir en una pequeña imprenta los mensajes que quería hacer llegar a las casas de la gente, porque en medio del ambiente de una iglesia
dividida y enfrentada después de las consecuencias que la reforma del siglo XVI había llevado a tantos pueblos y lugares de Europa, había dificultad para poder predicar el Evangelio en un grupo como el que estamos nosotros ahora reunidos. Y a Francisco de Sales se le ocurre que podía reproducir como pequeños billetitos donde poder comunicar la palabra de Dios y la posibilidad de vivir y acoger el amor de Dios. Y así lo hacía llegar a las casas, cayendo en la cuenta de las posibilidades nuevas que tenía una tecnología nueva entonces, que empezaba a llegar cada vez a más lugares. La posibilidad de imprimir, de reproducir, de difundir pequeñas hojas y también libros, donde hacer llegar el amor de Dios, esta sabiduría, que claro está, él mismo sabía y decía que de nada valdrían solo los textos escritos, la palabra con ser importante, la predicación, porque la fe entra por el oído, pero que ha de ser acompañada siempre del testimonio vivo, de la dulzura en los labios y en los gestos, de una predicación acompañada por el propio testimonio de vida personal en el predicador y comunitario en la Iglesia, en la comunidad cristiana que envía al misionero, al predicador, en la pequeña comunidad que se va gestando en torno a las iniciativas que él toma. Desde ahí quiere y puede, no por sus méritos, sino por la gracia de Dios que le atraviesa y que a través de él llega a otros, transformar caminos que eran ásperos en caminos dulces, dificultades y enfrentamientos en una unidad que poco a poco se va produciendo en aquellas localidades divididas y enfrentadas. Cuando Francisco de Sales habla del amor de Dios y siendo como él es una persona tan dulce en el trato, tan dotado de un carácter que le hace cercano a los demás, podría hacernos pensar que cuando Francisco de Sales habla del amor de Dios, está hablando solo de una suerte de emoción, está hablando solo de un sentimiento o de un valor del afecto, pero no, hermanos. Cuando Francisco de Sales, en el Tratado del Amor de Dios o en la Iniciación a la Vida Devota, nos invita a acoger, a compartir y a ofrecer a otros el amor de Dios, nos está hablando sobre todo del ejercicio de la voluntad, de acoger el amor de Dios en nuestra voluntad, de practicar el amor de Dios en nuestra voluntad, en nuestro querer, que pasa por las cosas concretas, que pide una ascesis en el vencimiento de todo aquello que hay en nosotros que nos aparta del amor de Dios, que precisamente para poder manifestar la dulzura del amor de Dios hace falta a veces hacer el fuerte ejercicio de voluntad, de vencernos a nosotros mismos, de poner detrás nuestros humores, de dejar de lado nuestros gustos, para que aparezca el amor de Dios en los hechos concretos y ordinarios de la vida devota, en el ejercicio de una profesión, de la vida devota, en la relación en la vida de familia, de la vida devota, en las relaciones de unos hombres con otros, en la sociedad de entonces y de ahora. La voluntad que acoge la gracia de Dios, porque sin la gracia, nuestra pobre voluntad sola, ¿qué haría? Muchas veces enorgullecerse quizás o deprimirse por la falta de posibilidades en la transformación del corazón y de las cosas. Por eso Francisco de Sales ejerce como pastor, sacerdote y obispo y transmite la gracia de Dios y convoca al perdón en el sacramento de la penitencia e invita a adorar y a comulgar la Eucaristía y propone que la palabra
vaya cayendo sobre nosotros como lluvia fina y vaya así derritiendo las durezas del corazón. Alegrémonos, porque la Eucaristía siempre nos permite ser contemporáneos, claro, de la Pascua de Jesucristo, pero desde su Pascua nos permite también atraer al presente a aquellos que han sido discípulos misioneros del Señor, aquellos a los que la Iglesia ha proclamado santos y que hoy, al recordar de manera solemne en esta casa su memoria, haciendo fiesta solemne, no solo les recordamos en el atrás del tiempo, sino que reconocemos su magisterio en el hoy y en el porvenir, para sentir la llamada a una vida devota, para sentir la alegría de acoger el amor de Dios, para que ese amor se haga gestos concretos de voluntad en nuestra vida, en las pequeñas cosas de cada día, donde compartiendo y ofreciendo el amor de Dios podamos hacer la vida mejor, más grata a las personas que están a nuestro lado. Bendito y alabado sea nuestro Dios, que nos permite hoy alegrarnos con la fiesta de San Francisco de Sales.